Si tú eres cristiano o cristiana, probablemente la frase de voy al culto sea algo que tú usas y algo muy popular en tu vida y que la digas casi como una muletilla que ni piensas de qué se trata. Incluso si te preguntan, oye, ¿qué haces el domingo por la mañana? Pues vas a contestar, voy al culto, voy a hacerle culto a Dios. O estás en tu familia los domingos y dices, vámonos a culto, que ya se nos hace tarde. Pero ¿te has parado a pensar un momento qué significa esto de culto? ¿Qué es esta palabra que es un poquito oculta, si me lo permites? Entonces, hoy vamos a hablar del culto y de una frasecita muy popular, muy conocida, muy usada que está en la carta a los romanos, que se llama el culto racional. Vamos a ver de qué se trata, porque además esta frase es usada no en todas las versiones de la Biblia, no en todas las traducciones. Pero bueno, hoy te quiero platicar un poquito de eso y vamos a leer Biblia. Hoy vamos a leer mucho. Vamos a leer 3 o 4 capítulos y va a estar muy interesante. A ver si hoy aprendemos algo. Espero que pues te sirva de algo lo que te puedo compartir, que yo he meditado en la palabra de Dios. Y bueno, para continuar y comenzar con esto, mi nombre es Luis, otra vez. Como lo digo siempre, yo no soy nada ni nadie, ni soy un pastor, ni soy un maestro, no soy nada el día de hoy, solo soy un discípulo de Cristo. Y bueno, espero que podamos compartir esto, que nos edifique y que nos traiga algo nuevo a nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar hablando de la palabra culto. No, Luis, no vamos a empezar con la palabra culto. Este video lo grabé hace 2 o 3 días, de hecho ya lo había subido a YouTube, pero no lo publiqué porque yo sentía que algo estaba faltando y esta mañana pues yo digo que Dios me dijo qué es lo que me faltaba y me faltaba más contexto. No vamos a empezar con la palabra culto, porque eso está en el capítulo 12 de la carta a los romanos. Vamos a empezar en el capítulo 8, que de hecho podríamos ir desde el principio. Te recomiendo que leas toda la carta a los romanos para que vayas entendiendo el contexto del cual se refiere esto del culto racional. Pero quiero hacer énfasis en el capítulo 8 de la carta a los romanos. Vamos a empezar aquí leyendo unos versículos. En el capítulo 7 también ya venía ya Pablo describiendo un poco qué es esto de morir al pecado, de vivir conforme al espíritu, no conforme a la carne. Y bueno, el capítulo 8 quiero que sirva de contexto para lo que viene después en este video, que es hablando del culto racional, que es el sacrificio vivo, el sacrificio agradable al Señor. Vamos a ver este contexto rápido en el capítulo 8 de la carta a los romanos y dice así. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Sirva decirlo, esta carta que escribió Pablo lo escribió a los cristianos. Todo esto aplica cuando habla en plural de nosotros, se refiere a los cristianos exclusivamente. Porque los que son según la carne piensan en las cosas que son de la carne, mas los que son según el Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, mas la mente espiritual vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, romanos, cristianos, no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida por causa de la justicia. Esto lo digo un poquito porque dice que el cuerpo está muerto a causa del pecado. No, el pecado vive en nuestra carne. Aquí, como estamos viviendo en esta vida terrenal, en esta vida carnal, estamos llenos de pecado. Por eso tenemos que estar luchando constante y diariamente el espíritu contra la carne para poder ser guiados por el espíritu y no por la carne. Eso es lo que está diciendo, ¿vale? Y si el espíritu de aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos,
Deudores somos no a la carne, para que vivamos según la carne. Porque si viviereis según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificareis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y bueno, aquí podríamos seguir leyendo, pero yo creo que es suficiente leer esto como un contexto para lo que quiero, bueno, para lo que narro a continuación en el video sobre el culto racional, lo que es el sacrificio vivo y agradable al Señor. Y hay otro adjetivo que no se me está viniendo a la mente ahorita, es el sacrificio vivo, agradable. Y no me acuerdo. Pues si no me acuerdo, vamos a verlo. Capítulo 12, versículo 1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional servicio o vuestro culto racional. Y de eso hablamos ahora mismo. Esta palabra culto la usa mucho la Reina Valera 1960, que digamos que es como la Biblia más popular entre el cristianismo. Pero vamos a esto que se llama la Biblia interlineal, que un poco es como la traducción o palabra a palabra te va diciendo lo que está escrito en griego, que si no lo sabes te lo cuento. El texto original del Nuevo Testamento está escrito en griego y bueno, todo lo que tenemos son traducciones. Entonces, esta es una herramienta que te puede ayudar, pero a ver, no necesitamos saber griego, ni hebreo, ni arameo para poder entender la palabra de Dios. Pero quiero hablar de la palabra específicamente culto y cómo la encontramos en diferentes pasajes de la Biblia para entonces poder hacer referencia clara de lo que quiero hablarte hoy, que de hecho te quiero hablar hoy vamos a hacer énfasis en el versículo 1 del capítulo 12 de la carta a los Romanos, donde se habla de, en la Reina Valera 60, el culto racional. Pero bueno, te voy a mostrar, por ejemplo, aquí en Hechos, el capítulo 7, el versículo 42, según la Reina Valera 60, podemos leer aquí. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Es un ejemplo de cómo se usa en el Nuevo Testamento la palabra culto. Culto al ejército del cielo. ¿Qué es eso? ¿Qué es rendirle culto al ejército del cielo? Bueno, si lo leemos con este interlineal, por aquí vemos que el culto se refiere a servicio sagrado, que es esta palabra que es en la referencia de este sistema, no importa cómo se llama el sistema, es la referencia del número 3000. Ahorita vamos a ver. Otro ejemplo es en Romanos, perdóname, el capítulo 1, versículo 25. Y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dando culto, otra vez. ¿Qué es el culto? ¿Cómo le pueden dar culto a las criaturas? Bueno, si nos vamos aquí al interlineal, palabra por palabra, aquí dice que veneraron, o sea, honraron, y dieron servicio sagrado. Otra vez, podemos ver que la traducción o el significado de la palabra culto habla de un servicio sagrado. Vamos a ver otro ejemplo. Hebreos en el capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Culto otra vez. Y lo leemos por acá y habla de servicio sagrado. Estaba el primer pacto, rectos requisitos de servicio sagrado. Es decir, y aquí ya no es el 3000, ahora es el 2999, pero que si nos vamos ahorita más adelante lo vemos, son básicamente la misma palabra. Y el otro ejemplo aquí, en Romanos 12:1, que es nuestro versículo estrella de este video, que es vuestro culto racional. Y si lo ves acá abajo, aquí está el racional y aquí otra vez dice servicio sagrado. Entonces, ¿todo esto para qué? Para decirte que esta palabra de la 2099 y la 3000, 2999, y la palabra 3000 de este sistema, habla de ministración de Dios, adoración, ministración de Dios. Ok, ahora, ¿qué es ministración? Bueno, no es muy complicado y eso lo puedes buscar, ministrar, puedes buscarlo incluso en un diccionario. Y ministrar es servir. Por ejemplo, en muchos países
El secretario de Educación, que se llama en México, pues en otros países se llama el ministro de Educación, el ministro de Seguridad. Los ministros son los que dan servicio, los que prestan un servicio, los que ayudan, los que hacen algo por alguien que está sobre ellos. Por ejemplo, los ministros de los países, de los gobiernos, están contratados por el pueblo. El pueblo pone a sus mandatarios y ellos les tienen que obedecer al pueblo, en teoría, ¿no? Entonces, el ministro de Educación Pública, pues tiene que servir a sus señores, al soberano, que es el pueblo. Eso en términos políticos y digamos, de gobierno mundano y terrenal. Entonces, el ministrar a Dios es el servir a Dios. Entonces, ya entendimos o ya vimos un poquito que rendir culto, el culto, siempre que vemos la palabra culto en el Nuevo Testamento, podemos entender que se está refiriendo a todo lo que hacemos para Dios, todo el servicio que le brindamos a Dios. Entonces, cuando venga a tu cabeza a decir voy a culto, medita, ¿qué significa que voy a culto? ¿Qué significa? Pero bueno, ese no es el punto en este video, que ese lo podemos tratar en otra ocasión. Pero vamos a leer acerca del culto racional, porque yo puse por ahí una encuestita en Instagram y lo pregunté también en WhatsApp para mis amigos personal. Puse, bueno, ¿qué significa para ti el culto racional que vemos en Reina Valera 1960, que en esta versión que tengo aquí, que es la que yo uso, habla de racional servicio? Como ya lo veíamos, culto es el servicio. Entonces estamos hablando, un culto racional es un servicio racional. Y yo puse esta encuesta y realmente nadie me contestó. Literalmente nadie. Muchas veces tengo respuestas diferentes diferentes respuestas. En este caso, ni una sola tuve. Lo cual puede ser que a nadie le interesó, o puede ser que quizás mucha gente no sabe de qué se trata el culto racional o el servicio racional, y hoy vamos a leer acerca de esto. Y nos vamos a situar en el capítulo 12 de la carta a los romanos. Aquí otra vez es muy importante tener en cuenta a quién les está escribiendo la carta Pablo. Le escribe a los cristianos. A los cristianos. Y si tú te crees cristiano y quieres ver si de verdad eres cristiano o no, el video que subí hace unos días te va a decir, sin lugar a dudas, si eres o no cristiano. Te va a decir como un poco las pistas para entender si eres o no cristiano. Entonces, esta carta a los romanos es a los cristianos y por eso les llama hermanos. Primer versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional servicio, vuestro culto racional. Entonces, ya nos dijo aquí, en pocas palabras, en 3 o 4 nos dijo, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio santo, sacrificio agradable a Dios. Este sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es vuestro racional servicio. Pero ¿qué es eso del sacrificio? Vamos a leerlo, sigamos leyendo, porque muchas veces te quedas ahí, muchas veces la gente, o yo también muchas veces lo he hecho, que nos quedamos ahí y nos ponemos a filosofar, bueno, ¿qué significa sacrificio vivo? Y vamos a filosofar y nos podemos aventar horas y días y meses y años pensando sobre el sacrificio vivo, pero nos quedamos en el versículo 1. ¿Qué pasa si seguimos leyendo? Pues vamos a hacer eso. Y no os conforméis a este mundo, mas sed transformados por la renovación de vuestra mente, para que probéis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Aquí en el versículo 1 y 2, Pablo le está dando a los romanos, a los cristianos y a nosotros, a la iglesia el día de hoy, a la iglesia de Jesucristo, nos está dando una orden. Os ruego, es un ruego, pero básicamente es una orden. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional servicio, y no os conforméis a este mundo. Sed transformados. Nos da la orden. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no piense de sí mismo más elevadamente de lo que debe pensar, sino que piense sobriamente, cada uno conforme a la medida de fe que Dios le repartió. Aquí está la clave del texto y es esto.
Digo pues, en el versículo 3, digo pues, nos dio una orden y ahora nos va a explicar cómo llevar a cabo esa orden. Y otra vez, esto lo escribe Pablo, creo que no de su mano, pero esto es un dictado de Pablo. Pero recordemos que Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo, así que todo lo que leemos que escribió Pablo o dictó Pablo no es otra cosa que la palabra de Dios, el Espíritu Santo hablándonos a la iglesia en ese día y hoy que estamos leyendo esta hermosa carta. Así que nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada, que no piense de sí mismo, a cada uno que está entre vosotros, que no piense de sí mismo más elevadamente de lo que debe pensar, sino que piense sobriamente cada uno conforme a la medida de fe que Dios le repartió. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros y todos los miembros no tienen el mismo oficio, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. Y aquí ya va Armando, nos va presentando cómo es ese servicio racional, cómo es ese culto racional, cómo es ese nuestro sacrificio vivo. Y nos va a explicar ya. Y aquí se va a meter a explicar cuál es ese sacrificio vivo, santo y agradable. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía sea conforme a la medida de la fe, o ministerio en servir, o el que enseña en enseñar, o el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside en diligencia, el que hace misericordia en alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, allegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con amor hermanable, en la honra prefiriéndoos los unos a los otros. En los quehaceres, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No sé si me está siguiendo, pero aquí el Espíritu Santo a través de Pablo nos está explicando todo lo que significa ese racional servicio, ese culto racional. Nos está diciendo todo este sacrificio vivo, agradable y santo, cómo se ve en la acción. Todo ese servicio que tenemos que hacer a Dios nos lo está detallando de una manera amplia, potente, hermosa y que no deja lugar a ninguna duda y ninguna discusión. Entonces, si lo creemos, lo leemos y lo creemos como está escrito y lo llevamos a cabo, vamos a estar sirviéndole, dándole a nuestro Dios ese servicio racional que pide de nosotros. Y aquí un apunte, por si no sabes qué es eso de comunicando las necesidades de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos somos todos y cada uno de los hijos de Dios, los cristianos, ¿vale? Así que tenemos que cuidarnos entre nosotros. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Qué cosa tan potente. Aquel que te persigue, aquel que te hace daño, aquel que te hace sentir, bendícelo. ¿Y qué es bendecirlo? No es que Dios te bendiga. Aquí te está diciendo tú bendícelo, es decir, haz algo bueno por estas personas. Versículo 15. Regocijaos con los que se regocijan y llorad con los que lloran. Sed de la misma mente los unos con los otros, no con altivez de mente, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso es muy importante. Es algo que yo he aprendido y sigo aprendiendo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad cosas honestas delante de todos los hombres. Si es posible, cuanto es en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, antes, dad lugar a la ira. A ver, perdóname, otra vez el 19. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, antes, dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, antes vence con bien el mal. Aquí esto de ascuas de fuego sobre la cabeza, no sé si alguna vez han sentido vergüenza, que les pone la cara roja cuando te da pena o vergüenza de algo que hiciste. Eso es,
O sea, si tú a tu enemigo le das de comer cuando tiene hambre y le das agua cuando tiene sed, aquí dice que la ascua se amontonará sobre su cabeza. Interesante. ¿Hacemos eso con nuestros enemigos, con la gente con las que tiene algo con nosotros? Capítulo 13. Toda alma sea sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Las potestades que son, de Dios son establecidas. Así que el que resiste a la potestad, a la ordenanza de Dios resiste, y los que resisten ellos mismos recibirán condenación para sí. Porque los magistrados no son terror a las buenas obras, sino a las malas. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es decir, que la potestad, es decir, los gobiernos, los gobernadores, los príncipes, reyes, los presidentes, te van a hacer alabanzas, te alabarán si haces lo bueno. Porque te es el ministro de Dios para bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es el ministro de Dios, vengador para ejecutar ira al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le seáis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia. Porque por esto pagáis también los tributos o los impuestos, porque son ministros de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad pues a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que temor, temor. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino que os améis unos a otros, porque el que ama a otro ha cumplido la ley. Porque esto, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento en esta palabra, se comprende sumariamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es hermoso. Todo el que ama a otro ha cumplido la ley. Nos acordamos y sabemos que no porque estemos en lo que se llama como, no es un periodo, pero estamos bajo la gracia, eso no implica que la ley ya no exista y que no hemos de cumplir la ley. La ley sigue y se mantiene. Jesucristo vino a cumplirla a cabalidad y nosotros no estamos bajo la ley porque estamos bajo la gracia, que es por la fe. Pero eso no implica que no cumplamos la ley. Entonces aquí nos dice lo que hay en la ley y dice, y si hay algún otro mandamiento en esta palabra, se comprende sumariamente. 2 puntos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de despertarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos la armadura de luz. Andemos honestamente como de día, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y lascivias, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesús Cristo y no hagáis provisión para la carne para cumplir sus concupiscencias. Recibid al débil en la fe, pero no para contiendas de disputas, porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí empieza a hablar del tema de la fe y la debilidad de la fe. No, ser débil en la fe no está mal, sino que la fe va creciendo y va aumentando la fe conforme vamos escuchando cada vez más la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, aquí habla de que hay unos que comen unas cosas y otros que no comen. Entonces, vamos a ver más adelante cómo hay que cuidar a nuestros hermanos con respecto a esa debilidad o fortaleza de fe que tienen. Entonces, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas el siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, mas estará firme, porque poderoso es Dios para hacerle estar firme. Uno juzga que hay diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente asegurado en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos,
del Señor somos. Aquí, rápidamente, esto de que hay quienes hacen, aquí por ejemplo, hay quienes hacen, el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come y el que no come. Por ejemplo, hacer caso del día hay quienes guardan el sábado. Y no hacer caso del día hay quienes no guardamos el sábado. Lo hacemos para el Señor y lo hacemos con fe. Los dos estamos bien. Hay quienes, por ejemplo, no comen cerdo porque en la ley, en el Antiguo Testamento, pues está que los judíos no podían comer cerdo, por ejemplo. Hay quienes hoy, cristianos, que creen en Jesucristo, convertidos, bautizados en el nombre de Jesucristo, que no comen carne por obedecer ese mandamiento de Dios. Pues para Dios no comen cerdo, por lo cual está bien. Y habemos muchos, yo creo que la mayoría, que sí comemos cerdo y lo comemos dándole gracias a Dios y también estamos bien. Entonces, no somos de nosotros mismos, porque aquí dice, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Así que no juzguemos más los unos a los otros, mas antes juzgad esto, que nadie ponga tropiezo al hermano u ocasión de caer. Yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada hay de suyo inmundo, mas aquel que piensa hacer inmunda alguna cosa, a aquel le es inmunda. Es decir, por ejemplo, si yo creo que realmente el cerdo es inmundo y lo creo pensando que así es, y yo como cerdo, mi conciencia me va a hacer que eso que estoy haciendo porque yo creo que es inmundo, me va a hacer que eso que estoy haciendo es pecado, es pecaminoso, porque yo así lo he decidido. Aquí lo dice. Pero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad. Caridad es una palabra muy maravillosa y se refiere al amor. No destruyas con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. No se hable mal, pues, de vuestro bien. ¿Cómo puedes destruir con tu comida a un hermano tuyo? Por ejemplo, si vas tú con tu hermano que él cree y lo tiene por convicción que comer cerdo es pecado y es inmundo, pues no lo vas a llevar a un puesto de tacos de carnitas. Por ejemplo, en México las carnitas son de cerdo. Entonces no lo vas a llevar ahí. O si vas a un restaurante con él, no te pidas taquitos de carnitas, no te pidas carne de cerdo. ¿Por qué? Por cuidar la fe de tu hermano. Porque tu hermano viéndote, él va a estar contristado y va a estar pensando y cuestionando por qué mi hermano está comiendo cerdo si es inmundo. Entonces, aquí dice, no lo hagas. Por causa de tu comida, pero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No se hable mal, pues, de vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en estas cosas sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado a los hombres. Sigamos pues lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son puras, mas malo es para el hombre que come con ofensa. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tú, ¿tienes fe? Tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que permite. Mas el que duda, si comiere, es condenado, porque no comió por fe y todo lo que no es de fe es pecado. Muy claro, ¿no? Tenemos que cuidarnos unos a otros. Y yo creo que es un poquito el resumen de lo que estamos hablando. Pero bueno, vamos a acabar con este capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para su bien, para edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para su bien, para edificación. Porque aún Cristo no se agradó a sí mismo. Antes, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación
os dé que entre vosotros seáis unánimes, según Cristo Jesús, para que de un corazón y de una boca glorifiquéis a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús Cristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos ha recibido para gloria de Dios. Digo, pues, que Cristo Jesús fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré a ti entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, regocijaos vosotros los gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, será raíz de Isaí, y el que se levantará para regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Bueno, pues aquí tienen. Esto hemos leído desde el capítulo 12, 13, 14 y la mitad del 15 más o menos de la carta a los romanos. Yo creo que si leemos con cuidado estos capítulos, vamos a ver digamos que una temática muy básica, una temática, digamos, neurálgica, un punto neurálgico del que tratan estos capítulos. Y es cómo tenemos nuestra relación los unos con los otros. No solamente dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no solamente entre hermanos, entre cristianos, sino cómo el cristiano tiene cuidado y tiene relación con aquellos que no son cristianos. Por ejemplo, bendice al que te hace daño. Dale de comer a tu enemigo cuando tiene hambre y dale de beber a tu enemigo cuando tiene sed. Y nos dice que a nuestro hermano, el que está débil en la fe, tenemos que cuidarlo. Nosotros que somos fuertes en la fe, tenemos que cuidarlos. Y digo nosotros, pero yo también soy débil en la fe. Y hay otros que son más fuertes que yo en la fe, que han de cuidarme a mí por esa fe débil que yo tengo comparada con las de ellos. Entonces, realmente, y volviendo al principio, nos dice Pablo en el capítulo 12, en los primeros versículos, que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cual es nuestro racional servicio. ¿Y qué es eso? Él empieza a elaborar. Mira cómo te tienes que llevar. Ámense los unos a los otros. Cumplan la ley simplemente amando al prójimo como a sí mismos. Y nos da toda una ordenanza y toda una descripción de todo lo que tenemos que hacer, no solo en la iglesia, entre hermanos, sino también con los que no creen en Dios y los que no han estado en Dios, con los que no son cristianos. Ese es el racional servicio, ese es el culto racional del que nos habla el Espíritu Santo a través de Pablo, que tenemos que presentárselo todos los días a Dios, porque si Él es nuestro Señor, tenemos que obedecerlo. Entonces, cuando te pregunten, ¿a dónde vas a ir el domingo? ¿Qué haces los domingos? Piénsalo muy bien antes de responder. Piensa y medita qué es eso del culto. ¿Qué es hacerle culto al Señor? ¿Qué es hacer culto al Señor? No tengo nada más que decirte, más que gracias por tu tiempo. Y si quieres saber un poquito más acerca de qué es ser cristiano, por aquí te dejo ese video que subí hace un par de días y no me queda nada más que agradecer tu tiempo. Nos vemos en el siguiente. Si tienes dudas, por favor déjalas por aquí, contáctame y sobre todo no me creas. Todo esto que te he dicho no me creas a mí. Búscalo en la palabra, pregúntaselo a Dios, abre la Biblia y busca en su palabra y Él te responderá. Y no me creas a mí. Todo lo que yo te diga, ponlo en duda y búscalo en la Biblia. Y gracias por tu tiempo. Nos vemos en la siguiente. Adiós.